también sujetos plenos de derecho. Entonces, tres elementos fundamentales del conflicto: la reconciliación de los colombianos entre todos nosotros, porque todavía no hemos aprendido a perdonarnos, a reintegrar los grupos, los desmovilizados que llegarían a entregar las armas, pero más que el número de armas, yo vuelvo a insistir, es el tema del perdón. Y por último, el mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado. Eso es en forma muy macro lo que nosotros hacemos. Este año nos han asesinado 3 personeros. Nuestros personeros trabajan con mucho nivel de riesgo, con unas acciones, los que han trabajado en el sistema de Naciones Unidas y han estado en Colombia, pues yo creo que sus aliados en el territorio han sido los personeros municipales. Soy crítico un poco del sistema de Naciones Unidas, a pesar de que ha sido unos migrantes aliados y hoy en día, pero creo que las posiciones del sistema de Naciones Unidas y las agencias frente al llamado al fortalecimiento de las defensorías locales es débil. Todavía tiene una posición muy política, y las posiciones del alto comisionado por los derechos humanos, la posición de PNUD, la posición de infinidad de agencias es tibia y mediana. Yo he insistido en Nueva York, lo he insistido en Bogotá, lo he insistido en muchas partes. La posición del sistema de Naciones Unidas, en el caso colombiano, del fortalecimiento de las personerías y defensorías locales debe ser mayor. Y es tibia porque no quiere entrar en disputa, porque hay unos poderes políticos donde no quieren control, donde no quieren que se hable de derechos humanos, y esos poderes locales están determinados desde la territorialidad y desde lo local. El ejemplo de nosotros, por ejemplo, la Federación Nacional de Personeras la empecé yo hace 3 años con el objeto de fortalecer las personerías, ser un órgano privado a favor de ellas para que no estuvieran trabajando en condiciones de pobreza. Nuestros mayores aportantes son Suecia, a través de la intervención de paz que hace Suecia en Colombia. Suecia es el primero con mayores aportes económicos para fortalecer en temas de paz, y posteriormente Estados Unidos, Alemania. Pero nuestros recursos, por ejemplo, los opera PNUD. Uno pensaría que si yo le pongo no sé cuántos millones de dólares, pues debe también dar una agenda política de incidencia y no solamente convertirse en un operador administrativo o financiero donde cobra unas tasas altas. Yo sí hago en todo, aquí y en muchos lados, el llamado al sistema a ser mucho más proactivo, a preparar y seguir el Estado colombiano un fortalecimiento institucional mucho más acorde. Pero creo que son importantes para concluir. Creo que hacen un trabajo valedero, importante, salvan vidas, más de 100.000 atenciones en materia de derechos humanos, están produciendo documentos. Ustedes pueden ver las diferentes personas de Colombia, Bogotá, Medellín, nosotros, la de Cali o Barranquilla, hacen análisis, inciden, protegen, promueven derechos, y yo creo que el caso de los personeros, aparte de su debilidad por consecuencia del Estado colombiano, es un ejemplo importante. Yo no podría dejar de pasar este espacio, ya que estamos en otro país y ha sido un tema de tratado que se ha venido debatiendo internacionalmente, y es el tema de Venezuela. Yo hago una apreciación muy personal, pero yo no podría estar como colombiano acá en este momento en un escenario donde están argentinos, uruguayos. Vengo con recursos de Colombia a un escenario a intercambiar ideas, y no podría dejar de pasar mi posición sobre lo que sucede en este momento en la frontera con Venezuela y con Colombia. Y quiero robarme esos pequeños minutos haciendo un análisis totalmente objetivo. Conozco muy bien el tema fronterizo, he estado trabajando en el tema fronterizo, vengo allá, he estado coordinando la atención a los colombianos que han salido deportados huyendo desde Venezuela. Con nuestros personeros hemos dado asistencia técnica, hemos dado recursos. Entonces quiero dar una finalidad objeto. Colombia hace muchos años, muchos colombianos se han ido a vivir a frontera. En el caso de Venezuela compartimos una frontera muy larga, desde La Guajira hasta casi la punta de llegar a Amazonas, prácticamente con Venezuela, y es una frontera que ha tenido unas sinergias de ilegalidad. Lo que dice el presidente Maduro, a pesar de que en la última intervención hemos hecho nosotros, dio sus apreciaciones
pero creo que esa sinergia ha habido un grado de complicidad entre las autoridades venezolanas y entre los habitantes mismos de Colombia. Dentro de esa sinergia ha habido contrabando, ha habido presencia de grupos ilegales con la complicidad de la Guardia Venezolana, donde el contrabando, intercambio de bienes se ha dado de un lado para el otro con pagos y sobornos a la Guardia Venezolana, donde tradicionalmente los colombianos que pasan artículos de un lado al otro han tenido que pagarle a las autoridades venezolanas. Independientemente de eso, no está bien. Independientemente de eso, Colombia tiene que tener una política de frontera de sus connacionales, mirar en qué condiciones están y tener clara una política de retorno cuando ellos quieran retornar. Menciono a los migrantes porque ahorita he oído a algunos argentinos hablando y me llama la atención lo de la defensoría del turista o del migrante. Colombia debe tener una política de retorno para los que quieran retornar. ¿Cómo lo integran? Es un modelo, el tema de los retornados que vuelven al país es complejo porque muchos de ellos ya no tienen vínculo, no tienen casa, no tienen familia, no tienen nada. Entonces volver a otros al país lo hace complejo. Colombia nunca se preparó para ello y nunca se preocupó por sus connacionales, eso es cierto. En Venezuela viven más de 5 millones. Y tiene mucha razón el presidente Maduro y el gobierno venezolano. Lo que no está bien es la decisión unilateral a través de tanques, a través de ejército, sacar los colombianos de esa forma. Eso es inadecuado, eso es improcedente, es una violación a todos los tratados internacionales de migración y de retorno en el mundo. Está bien que exprese su preocupación por una frontera, está bien que debe llegar a unos acuerdos y unos ejercicios bilaterales y compromisos del Estado colombiano. Lo que no está bien es que un día amanezca de la noche a la mañana y diga, se van todos, derrumbo casas, meto tanques de guerra y todos salen por el río Táchira corriendo, porque la mayoría, y realmente con mucha responsabilidad social del Estado colombiano, son pobres y muy vulnerables. Yo les voy a mostrar algunas fotos. Esta foto las tomé yo, personalmente. Así sacaban los colombianos, esto es el río Táchira, entre Cúcuta y Venezuela, sus cosas, porque les dieron un promedio de tiempo. El que no salía, pues, podría sufrir la detención ilegal, las torturas. Pero lo que no está bien tampoco es que se permita que un ejercicio de expulsión se haga a través de violar mujeres, abusar sexualmente a las mujeres por parte de la Guardia Nacional, torturar niños, torturar ciudadanos. Entonces eso no está bien. Yo creo que en Colombia por gran retorno, deportados tomados por la Guardia han sido 1.408, yo creo que retornados han sido más de 10.000, que no estábamos preparados, que realmente nunca nos preparamos como Estado para ello. Lo que yo critico al gobierno venezolano es, primero una reunión bilateral, exprese su preocupación frente a la frontera, hagamos un plan de manejo bilateral de frontera, y yo creo que el Estado colombiano tenía que recibe, pero preparémonos humanitariamente, tener las condiciones, tener las carpas, tener el albergue, y háganlo de una forma respetando la dignidad, no cuando se ha sido cómplice de esa misma situación. O sea, es que la responsabilidad y las debilidades en la frontera es de los dos gobiernos, no es exclusivamente de Colombia. Si no se quisiese seguir con la situación actual, la manera como están las fronteras entre Colombia y Venezuela, listo, hagamos una reunión bilateral, saquemos a los colombianos en un proceso humanitario, con acompañamiento de organismo humanitario, sin utilización de la Guardia Nacional, sin torturas, sin... a estos colombianos, por ejemplo, que están pasando las cosas, les cobraban. Y no me lo ha contado nadie, lo vi yo lo vi, yo he estado en frontera y yo sé cómo cobra la Guardia Nacional. Para sacar sus neveras, para sacar sus cosas, tenían que pagarle un dinero a los soldados venezolanos. Eso no está bien. Las formas y los ejercicios como se hicieron no están bien. Esta foto las tomé yo, ahí sacan sus clóseres, sus cosas retornando a Colombia. Esto es uno de los albergues que se han improvisado en Colombia para recibirlos. También nosotros no estábamos preparados para ello. Nosotros como profesoría hemos recepcionado esta cifra, yo que sobrepasa eso, más de 500 familias, más de 500 personas hemos atendido, pero porque nosotros lo hacemos conjuntamente ya con Procuraduría y Defensoría, todas las instituciones están, empezando mismos los personeros municipales. Estos son algunas de lo que nosotros hemos
logrado ver el maltrato físico y verbal, las amenazas, las injurias, abusos sexuales, los cobros de sobornos y la RT. Todo eso se podría eliminar. No había necesidad. ¿Qué necesidad hay de abusar sexualmente de mujeres en un proceso supuestamente un tema de política de frontera? Y eso es inaceptable. El tema, el abuso sexual es inaceptable. Pero dígame, ¿por qué se dan este tipo de acciones dentro de un proceso de una decisión unilateral del gobierno venezolano? Hemos estado en diálogo con el gobierno venezolano. Yo no quería poner, no porque tenemos en contra de Venezuela, no, todo lo contrario, somos países hermanos, respetamos las decisiones y respeto las decisiones del presidente Maduro y el gobierno venezolano. Yo tenía unas posiciones, él ha salido enfrente también con las decisiones que yo he tenido a través de la federación, pero creo que no es la forma adecuada. Tampoco es adecuado lo que hacen los países latinoamericanos. Nosotros dijimos, un problema de esta situación, de esta gravedad, porque aquí lo que es una crisis humanitaria de atención, expulsados de un país. Es como si un día Argentina toma la decisión de expulsar a los uruguayos de Argentina y se da, eso es impensable, lo tengo claro que es impensable. Pero imagínense, es exactamente lo mismo. En Colombia también hay muchos venezolanos, todos venezolanos han retornado en sus negocios después, digamos, de los cambios de gobierno, y yo en esos temas internos no entro. Pero sí debe haber un proceso mucho más proactivo del gobierno de América Latina. ¿Qué dijo Colombia ante la OEA? Colombia dijo ante la OEA, hay un problema bilateral, para eso hemos creado una serie de instrumentos internacionales para resolverlo y órganos multilaterales donde hacemos parte de diferentes países. No para sancionar a nadie, para debatir y nos hagamos. Pero pudo más la chequera petrolera que el problema humanitario. Yo, con mucho respeto a Argentina, no comprendo por qué Argentina apoya al gobierno venezolano en negar una discusión en el seno de la OEA y debatir la problemática de frontera sin entrar a las posiciones políticas de cada país. Es decir, ¿para qué se crea entonces la OEA? Si no nos podemos sentar y discutir y a debatir. Lo que hizo el gobierno venezolano de empezar a llamar a presidentes de la región para que no votaran a favor de una reunión de cancilleres, donde simplemente el gobierno venezolano expone y donde simplemente nosotros, los colombianos, exponemos, y buscar entre todos los países de la región propuestas y alternativas. Me preocupa la abstención de Argentina, de Brasil. Uruguay se mantuvo firme con Colombia de generar un debate. No estábamos pidiendo una sanción ni mucho menos una falta de reconocimiento. No, sentémonos a dialogar en el órgano de diálogo importante que es la OEA. ¿Por qué llevar un proceso con unas ciertas condiciones como UNASUR? Nosotros no aprobamos UNASUR, a pesar de que el secretario general de UNASUR es colombiano, porque creemos que no había las garantías y la presencia de todos los países de la región. El tema de la OEA para mí es vergonzoso. Si no les preocupa que 10.000 personas salgan en condiciones infrahumanas, en condiciones de debilidad, y no se genere el debate dentro de la región, como se tiene que generar también en Europa, con el tema que está sucediendo, el tema del Medio Oriente, de los inmigrantes en otra zona, me parece que también es un momento oportuno. Y también un momento oportuno para decirle a Colombia que debe tener una mayor preocupación sobre sus connacionales, sobre la situación de frontera. Eso lo quería mencionar porque creía que era un espacio importante. Quiero finalmente sugerir, si es posible, si al final del encuentro se toma algún diálogo, alguna postura o algún acta, de llamar a través de aquí al gobierno colombiano y al gobierno venezolano a que sigan activando todos los canales de diálogo para buscar soluciones, porque realmente los afectados es la gente pobre. Entonces no es un tema de posición política exclusivamente a favor o en contra de las leyes políticas de Colombia o a favor o en contra de las leyes políticas de Venezuela. Lo que se busca es que este tipo de situaciones, ni la frontera se convierta en un escenario de peligro para Venezuela, ni se convierte en un escenario de vulneración para sus connacionales colombianos. Agradezco muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Le damos la palabra ahora
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días a todos y todas las presentes. Por supuesto, agradecer la invitación a quienes han organizado el evento, en este caso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Soy defensor de la Ciudad de Buenos Aires y impresiona realmente ver toda la descripción que has hecho y la postura que has fijado. No puedo dar una opinión general porque soy apenas defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto que íntimamente sí tengo una opinión. Correspondería en este caso o al defensor del pueblo de la República Argentina o a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina hacerlo en su momento. Pero no puedo yo de manera particular, siendo el defensor apenas de una de las ciudades de la Argentina, hablar en un tema que involucra a la Argentina en su conjunto. Sí tengo mi posición personal. Respecto de los aportes de las defensorías a los gobiernos locales, coincido mucho con la descripción que ha hecho sobre el rol de los personeros, pero me permitiría avanzar sobre algo que el doctor Constela hace tiempo que sostiene. Indudablemente el sistema demoliberal en algún lugar del desarrollo a lo largo de los años no terminó de resolver lo que se pensaba que iba a resolver esa composición de los tres poderes. Si los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos tuvieran capacidad para satisfacer todos los derechos y garantías que están establecidos en la Constitución, no habría ninguna razón para que existan las defensorías del pueblo. Y evidentemente alguna razón hay en el proceso histórico que hace que estos tres poderes, en los que se concentran, por lo menos en Occidente básicamente, ¿no? Y en Latinoamérica, las características de nuestros modelos de representación son bastante parecidos. Naturalmente deberían encontrarse ahí la solución de los problemas que las sociedades y las personas de manera individual tienen. Sin embargo, es indudable que por alguna razón han aparecido a lo largo de la historia, en nuestro caso en particular, las defensorías del pueblo. Evidentemente hay agujeros que han quedado dentro de este sistema a lo largo de los años y que no se han podido resolver y que no tienen respuesta, ni los poderes ejecutivos, ni los poderes legislativos, ni los poderes judiciales. Es más, a veces son causantes de la razón que nos da a nosotros existir como defensorías del pueblo. Y en eso es necesario, por lo menos para mi caso, pararse para entender claramente desde el punto de vista constitucional el artículo que nos da creación
como defensoría, ¿cómo nos define? Estamos ubicados en un capítulo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que es organismos de control, mal ubicado. La Defensoría del Pueblo no es un organismo de control. Es, entre algunas cosas, un organismo de control, pero es mucho más que un organismo de control. Es un órgano de la Constitución que defiende, protege y promueve derechos y garantías constitucionales. Es mucho más que un órgano de control. Nos otorga la Constitución y la Ley 3, que es la que lo reglamenta, iniciativa legislativa y legitimación procesal. Es decir, nos da facultades importantes. Recuerdo, por ejemplo, que el Defensor del Pueblo de la República Argentina no tiene iniciativa legislativa. Ahora, esto es desde el punto de vista institucional. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista político? Y ahí retomo lo que Andrés decía sobre los pequeños presupuestos de los personeros. Y vale la pena esta mención tan precisa que hizo, porque es la misma realidad que vivimos todos. Las defensorías del pueblo fueron creadas por alguna razón. Indudablemente, los constituyentes, en nuestro caso cuando las crearon, hubo una voluntad política para crear estas instituciones. Con el paso del tiempo, también es cierto que en muchos casos se convierten en instituciones que molestan al sector político, al sector, al Poder Judicial o incluso al Poder Legislativo. En la República Argentina hace ya varios años que no tenemos defensor del pueblo de la nación. Se ha vencido ahora el mandato del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Tenemos varias defensorías que están sin ocupar y tenemos provincias enteras que no tienen defensor, ni siquiera localidades de esas provincias. Es una institución que ideológicamente parecería que todos estamos de acuerdo en que debemos crearla. Después hay que ver si todos estamos también de acuerdo en cuál es el rol que debe cumplir y qué es lo que deben tener las defensorías para poder cumplir. Siguiendo con el doctor Constela, creo que es indudable que por las misiones, esto también es muy importante. Constitucionalmente en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se habla de las misiones de la Defensoría del Pueblo. Cuando se habla de misiones, se habla de los poderes. Funciones tienen las estructuras que están por debajo de los poderes. Son las estructuras administrativas que ejecutan las misiones de los poderes. Funciones tienen los organismos que están debajo del Poder Ejecutivo. Misión tiene el Poder Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo, la Constitución habla de misiones. Por lo tanto, hay ahí una pequeña puerta que comienza a abrirse en la línea de que podríamos estar en presencia de un pequeño cuarto poder. Pero claro, el problema es institucional. Es cuál es la vocación política para que esto exista y cuál es el rol entonces que cumplirían las defensorías del pueblo. En la lógica de desarrollo y de consolidación de este modelo de defensorías del pueblo, es indudable que hay dos elementos centrales. El primero, la plena autonomía política de las defensorías del pueblo. Y el segundo, la absoluta autonomía económica financiera. Si las defensorías no tienen
autonomía económica financiera están sujetas al debate anual permanente de los presupuestos. Y cada debate de presupuesto implica una negociación en la que indudablemente muchas veces termina limitando la capacidad de acción de cada una de las defensorías. Por lo tanto, creo que las defensorías deben tener definición de porcentajes mínimos de presupuesto que les den plena autonomía para poder tomar las decisiones que deban tomar frente a cada uno de los casos que se les presentan. Nosotros, desde esta definición de defender, promover y proteger derechos y garantías, y en el aporte que hacemos a los gobiernos locales, encontramos, justamente por no ser nada más que un organismo de control, sino además un organismo de control, distintas actividades y puntos de relación con los tres poderes y con otros organismos del Estado, en los que tenemos una agenda que se desarrolla en temas específicos. Hace poco tiempo en la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la elección para jefe de gobierno. Se cambió la herramienta electoral, no el sistema, sino la herramienta electoral. Se dejó de lado la boleta de papel y se introdujo la modalidad por ley. Se votó primero una ley en la legislatura, un decreto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con iniciativa del jefe de gobierno, hubo una ley de la legislatura, después hubo una acordada del Tribunal Superior de Justicia. La herramienta que se utilizó en este caso es el de la boleta única electrónica. La ciudad de Buenos Aires no tiene una autoridad electoral en sí misma. Hay distintas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como del Poder Judicial, que intervienen. La dirección de los partidos políticos, la dirección política de capacitación política por parte del Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado Federal de la doctora Servini de Cubría. Y además la Defensoría del Pueblo, que tiene un observatorio electoral que ha funcionado y funciona. Fue la doctora Alicia Pierini quien tuvo la responsabilidad de la creación y de llevar adelante este organismo. No tenemos un código electoral en la ciudad de Buenos Aires y esta dispersión de funciones hizo que, al tomarse de manera intempestiva, si se quiere, porque en términos de tiempo el cambio de la herramienta electoral es importante, porque la legitimación en la elección se logra por el conocimiento de las personas que van a votar sobre el sistema que utilizan. Es imprescindible que ese sistema sea absolutamente conocido por todos y por cada una de las personas que votan, para que cuando votan sepan que lo que están votando es lo que quieren votar y que lo que va a quedar definitivamente es el voto que quisieron expresar. Para eso debe haber pleno conocimiento. Esto se llevó a cabo de una manera muy rápida. Hay varias organizaciones que recomiendan que estos procesos se hagan de manera paulatina, de menor a mayor. De hecho, así se hizo en la provincia de Salta, en Argentina. Hay una coincidencia tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, como del Poder Ejecutivo, en que fuera la Defensoría del Pueblo la que asumiera este rol, que era capacitación de la sociedad y al mismo tiempo un rol ligado al observatorio electoral que teníamos, casi de fiscalización de la elección en sí misma. Contribuyó acá la Defensoría con los tres poderes, desde esta actividad propia,
naturalmente que no solo con el personal propio de la Defensoría del Pueblo, sino por la envergadura de la elección, 7.500 mesas implicaron una obligación de incorporación por un régimen de voluntariado de trabajadores y de estudiantes universitarios para poder acompañarnos. Pero esto es una de las actividades donde muestra la Defensoría aportando a los tres poderes al mismo tiempo y con la decisión de los tres poderes que esto sea de este modo. Quiero decirles que los partidos políticos que competían en la ciudad de Buenos Aires en las PASO, que es la etapa previa a la primera vuelta, los apoderados en el único lugar en el que participaron institucionalmente fue en la Defensoría, porque al haber sido promovida la boleta única electrónica por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una expresión política naturalmente, el resto de los partidos políticos consideraban que podía ser utilizado de manera electoral, como campaña. Por lo tanto, se buscó un órgano neutral que fuera el que llevara adelante esta actividad. Los apoderados de todos los partidos políticos se constituyeron en la Defensoría del Pueblo. Y desde ahí, con todas las objeciones que había, la boleta única electrónica, créanme que ni siquiera era aceptada por los 5 titulares del Tribunal Superior. Se logró desde esta actividad y desde estas responsabilidades que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para la Defensoría del Pueblo, un ámbito en el que todos aceptaron que allí había neutralidad frente a una nueva herramienta que se estaba estableciendo de manera veloz para todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires empadronados. Otro de los ejemplos claros donde la Defensoría del Pueblo aporta al Estado, y también en este caso no ya a los 3 poderes, sino a 2 poderes, pero a 3 jurisdicciones. En la Argentina es el caso, se lo conoce como el caso Mendoza. ACUMAR es una institución nacional que es la Cuenca Matanza-Riachuelo. Todos ustedes conocerán, somos porteños en definitiva, la mayoría de los que estamos acá, digo, de Video o de Buenos Aires, pero todos conocerán el significado del Riachuelo, la Cuenca Matanza-Riachuelo, y el nivel de conflictividad sobre el medio ambiente, el impacto ambiental que tiene esta cloaca a cielo abierto que tiene la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, desde el siglo XIX. La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó una comisión presidida por el Defensor del Pueblo de la Nación, integrada por ACUMAR y por organizaciones no gubernamentales. La falta de Defensor del Pueblo de la Nación, por no haber sido designado, llevó a que los jueces federales que están interviniendo, que son 2, uno del juzgado de Morón, el juez Rodríguez, y otro del juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Torres, convocaron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que participáramos. Acá hay 3 jurisdicciones. La Cuenca Matanza-Riachuelo toca a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional. Y está la intervención del Poder Judicial. La semana anterior hemos presentado en uno de los expedientes que se está debatiendo un plan de trabajo de acá hasta el 10 de diciembre que establece obligaciones tanto para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y para el Estado Nacional. Esto ha sido recibido por el juez Torres y presentado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un expediente particular que toca un barrio que se denomina Barrio Mujica, que es de personas, algunas de las cuales habitaban en la Villa 21-24, lindera al Riachuelo, y que fueron desplazadas a este barrio en el que además se han sumado personas provenientes de otras villas de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy es un espacio que contiene a más de 570 familias, con una complejidad muy importante que es la heterogeneidad de origen.
que esto genera una conflictividad muy importante, con la presencia además de, por primera vez lo hemos visto, de personas vinculadas al narcotráfico. Acá también hay una actividad concreta de la Defensoría, en este caso como institución. Le ha tocado a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, debería haber sido la Defensoría del Pueblo de la Nación, es naturalmente. Sobre la Ciudad de Buenos Aires hemos trabajado y trabajamos permanentemente en la historia de la Defensoría institucionalmente sobre la elaboración de informes técnicos con relevamiento de situaciones que se presentan en distintas actividades que se dan en la ciudad, en distintas situaciones que se dan con los vecinos, y esto es presentado tanto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como al sector privado. Les recuerdo que la Defensoría del Pueblo, por definición, también actúa frente al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, frente a las empresas de servicios públicos y frente a los organismos de seguridad. En esto tenemos constituidas mesas de trabajo con los distintos organismos, ciudad, nación y empresas de servicios públicos, para la mesa de riesgo eléctrico relacionado con la situación de más de 220.000 personas que viven en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero también para los vecinos de barrios importantes de la ciudad, de barrios importantes en cantidades de personas, como el barrio de Caballito, saturado por nuevas construcciones, donde la complejidad con la prestación del servicio eléctrico es extrema. También está funcionando una mesa de trabajo con AISA, que es la autoridad que regula y rige lo que es aguas, lo que históricamente en la ciudad, en la Argentina, era obra sanitaria. Allí hemos definido obras y hemos encargado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la extensión de cloacas en la villa 31 y 31 bis. Sepan que en la Ciudad de Buenos Aires hay todavía 200.000 personas sin agua potable y sin cloacas. Dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, Andrés mencionaba recién como un caso que le llamaba la atención, me pareció lo de la Defensoría del Turista. Una actividad para nosotros también muy importante. El Estado tiene un ente de turismo, sin embargo hay otra cara, que es qué pasa con los turistas, quién los defiende. Con los turistas del extranjero que vienen a la Argentina y con los turistas de la Argentina que vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un rol muy importante de la Defensoría, que es la asistencia individual a esos turistas, pero también las recomendaciones al Estado de la Ciudad de Buenos Aires o a distintos organismos, a distintas empresas que muchas veces terminan perjudicando a los turistas. Dicho esto, podría seguir enumerando más actividades, porque realmente voy a remarcar dos recientes que anoche las presentamos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces, con el presidente de la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Acaputo, y con el rector de la Universidad Católica, Víctor Tucho Fernández. En esta lógica del aporte que la Defensoría debe hacer, hemos presentado dos proyectos de leyes que indudablemente no creemos que tenemos la razón, sino que lo que estamos tratando es de que comience a discutirse y a debatirse qué es lo que vamos a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, con esta situación. Nosotros lo hacemos desde la ciudad. Hemos puesto una idea que la expresamos en estas dos leyes. Una, con la integración social urbana de todas las villas. Y acá para nosotros, además, quiero dar una definición ideológica. Estamos en contra del concepto de la urbanización de las villas. La urbanización es un proceso de imposición del poder central a las personas que viven en las villas
de las condiciones, las conductas y la manera de vivir que deben tener. Es del poder central de donde se define cómo tienen que vivir esas personas. Es casi un proceso de colonización. La integración social es reconocernos como iguales, convocar a todos y que en ese proceso de integración sea el tejido de una malla en la que todos estamos aportando. El Estado, el rol fundamental, que es la provisión de los servicios básicos, pero también aceptando las costumbres, las conductas, las tradiciones y las características personales y comunitarias de este conjunto de más de 220.000 personas que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires y más de 230.000 personas que viven en lo que se denominan casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 500.000 de personas a las que no tenemos que creer que nosotros tenemos la plena capacidad para demostrarle cuál debe ser la conducta que deben tener en la vida. Es un proceso de colonización y nosotros creemos en un proceso de integración en la que nosotros como poderes tenemos para darle y estos vecinos tienen para darnos al conjunto de la ciudad su costumbre, su cultura y sus características. Hacerlo de la otra manera es prejuzgar a estas personas y discriminarlas. Es creer que no tienen capacidad de ser pares de nosotros. Y son tan personas como nosotros, por eso rechazamos la urbanización y proponemos el proceso de integración social urbana, considerando a estas personas como actores centrales para llevar este proceso adelante. Y el otro de los proyectos de ley, algo que sucede en el mundo, no en la ciudad de Buenos Aires, en el mundo. Hablábamos hace unos días atrás con Rocío y con Celeste, con Rocío y con Silvia, en la ciudad de Santiago del Estero, sobre los que se denominan talleres clandestinos. Cuando uno ve lo que sucede en el mundo, hablábamos de Naomi Klein en el libro No Lobo, que hace una descripción de lo que es la empresa Nike y el conflicto que hubo con Adidas. Ustedes recordarán que Adidas judicializó la relación con Nike. Nike es una empresa que tiene la sede de comunicación en Barcelona, la actividad financiera y de diseño en Nueva York, pero la producción en Pakistán. Indudablemente esto generó durante un tiempo importante una ofensiva comercial una ofensiva política sobre Adidas por esta actividad comercial que le generaba una rentabilidad superior. Eso que utilizado por Nike, digo el caso Nike porque hice mención de este libro específicamente, que es donde está desarrollada con mucha precisión la actividad de la empresa. Sucede también en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay hasta ahora dos maneras de tocar los problemas que tenemos en la ciudad. Uno es, bueno, están, y no tenemos una actividad como Estado ni una decisión de cómo resolverlo. Y la otra es la denuncia individual de algunos casos en la que mágicamente encuentro un taller clandestino, entonces caigo con los medios de comunicación, se muere algún chico, estapa durante varios días y a los no más de una semana el tema desaparece de todos los medios de comunicación. Siempre me da la sensación de que cuando se hace eso es porque alguno es cómplice del resto de los talleres que están explotando a las personas y en particular a los niños. Porque sorprende que uno pueda encontrar un taller donde funcionan más de 700. La Argentina desarrolló un proceso de legalización de trabajadores muy importante, lo que ha quedado ya definitivamente encuadrado como trabajadoras de casas particulares. Las personas que se desempeñan en nuestro hogar, acompañándonos y ayudándonos muchas veces, no solamente en atender la casa, sino también en la crianza de los hijos. Más de 600.000 trabajadoras en la Argentina fueron legalizadas en un proceso de 4 años. Y más de 300.000 trabajadores rurales a lo largo de toda la Argentina.
también fueron legalizados. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos trabajadores? Lo primero, no estigmatizarlos, porque son personas. Y voy a ser claro porque hiciste, por supuesto, la mención y por mi limitación de ser defensor del pueblo no puedo dar una definición genérica sobre el conflicto que dijiste, pero sí tocar el tema de la migración. La migración es un derecho. Por supuesto que muchos de estos trabajadores son compatriotas nuestros que provienen de Bolivia, de Perú, y son estigmatizados. Por eso, este proyecto que presentamos nosotros, lo primero que contempla es un proceso de convocatoria a todos los actores sociales, porque lo que no puedo tener es una lógica de represión para ir sobre estos sectores, sino de convocarlos. El objetivo central es la legalización de los trabajadores y, naturalmente, la condena judicial del que haga trabajar niños. Ahora, también hay lo que conocemos como responsabilidad social empresaria, porque la verdad que los empresarios, está bien que inviertan y está muy bien que ganen, pero está mucho mejor todavía que se hagan cargo de las personas que logran que ellos ganen y que los reconozcan como personas en la integridad de los derechos que les corresponden. Por eso entendemos que no solamente deben estar sentados los trabajadores, sino fundamentalmente los empresarios, y hacerse cargo. Y también las organizaciones sindicales, porque hay responsabilidad laboral sindical. Los sindicatos no pueden desconocer que ellos están representando nada más que a los trabajadores que están en blanco, que los tienen afiliados. Pero a estos trabajadores no los pueden afiliar, porque ni siquiera existen, están en negro. La responsabilidad sindical laboral existe, y hay que hacerse cargo de los que tenés trabajando en blanco, pero fundamentalmente de los que están afuera del sistema, porque eso necesitan que la organización sindical se haga cargo de ellos y los defienda. Por eso los sindicatos también tienen que estar sentados. También tiene que estar sentada la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, entendemos que como hay actividades en las que hay inversión del sector privado, pero también hay actividades que son llevadas a cabo por familias en sí mismas, el Estado debe apoyarla en la conformación de cooperativas de trabajo con la provisión del equipamiento que necesitan, porque esa es su forma de subsistencia. Eso es lo que han aprendido en la vida y eso es lo que le están ofreciendo a la sociedad. Por lo tanto, el Estado debe contener a esas familias, conformar cooperativas donde hoy son familias que son usadas en esa individualidad que tienen, aislados y marginados y sin capacidad para poder negociar su mercadería en mejores condiciones, conformarlas legalmente y darle asistencia económica para la compra de los equipamientos que necesiten. Ese es el rol del Estado. Y por último, también el rol fundamental del Estado, que es el control de la comercialización completa de la cadena. Esto es, así como cada una de las prendas que nosotros tenemos puestos ahora, los zapatos que tenemos puestos, tienen un número que dirá 36, 38, 41, de la misma manera, deberá ponerse una etiqueta, código de barras o QR en cada una de las prendas para que vayamos a controlar al punto de venta, para que vayamos ahí al centro comercial, al shopping, al punto